Evangelio de hoy. Lunes 2 de diciembre del 2024. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene, a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Aquí se refleja la profundidad de una fe auténtica, capaz de mover el corazón de Dios. En ella, se encuentran dos mundos aparentemente distantes: la autoridad militar del centurión romano y la autoridad divina de Jesús. Lo que destaca no es una confrontación entre poder terrenal y celestial, sino una humilde súplica que surge de la confianza absoluta en el poder de la palabra de Cristo. Es un encuentro que nos desafía a reflexionar sobre el significado de la verdadera fe y de la humildad que la acompaña. El centurión, figura de autoridad, simboliza la estructura jerárquica y el orden de su tiempo. Sin embargo, lejos de recurrir a su posición para exigir un favor, se presenta con una actitud de profunda reverencia y humildad. Reconoce que el poder de Jesús trasciende el ámbito físico y que basta una sola palabra suya para restaurar la vida y la salud. Este acto de fe nos invita a contemplar la confianza total en el poder divino, sin necesidad de pruebas tangibles o de signos visibles. El diálogo entre el centurión y Jesús ilumina una dimensión esencial de la fe: la humildad de saberse indigno frente a la grandeza de Dios. Esta actitud contrasta con la soberbia humana que a menudo pretende merecer favores o privilegios por sus méritos. El centurión, aunque extranjero y ajeno al pueblo elegido, comprende la verdadera naturaleza del reino de Dios. No se atreve a pedir que Jesús entre en su casa, pues reconoce la santidad de quien tiene ante sí. Al mismo tiempo, su fe se convierte en un puente que une lo humano con lo divino, mostrando que la gracia de Dios no tiene fronteras ni está limitada por pertenencias étnicas o culturales. La respuesta de Jesús no solo destaca la fe del centurión, sino que lo convierte en un ejemplo para todos. Al afirmar que no ha encontrado una fe tan grande en Israel, Jesús provoca una reflexión profunda sobre los prejuicios religiosos y culturales. Los que se consideraban herederos de la promesa de Dios son invitados a aprender de la fe de un extranjero.
Este mensaje resuena con fuerza en nuestra realidad, llamándonos a superar barreras que nosotros mismos levantamos y a reconocer que la fe auténtica puede brotar en los lugares más inesperados. La universalidad del reino de los cielos es otro tema central en este encuentro. Jesús declara que muchos vendrán de Oriente y Occidente para participar en el banquete celestial junto a los patriarcas. Esta imagen nos recuerda que la salvación no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino un don abierto a todos los que se acerquen con fe sincera. Es un llamado a abandonar cualquier actitud de exclusividad y a vivir con una visión amplia y generosa del amor de Dios. El centurión no solo cree en el poder de Jesús, sino que también entiende cómo opera su autoridad. Él mismo, al estar acostumbrado a ejercer órdenes y ser obedecido, reconoce en Jesús una autoridad superior que no necesita presencia física para actuar. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos el poder de Dios en nuestras vidas. A menudo buscamos signos visibles o intervenciones espectaculares, olvidando que su acción es profunda, silenciosa y transformadora, como una palabra que se pronuncia y lleva vida. El criado paralítico que sufre mucho también nos interpela. Representa a los más vulnerables, aquellos cuya existencia depende de la compasión y de la fe de otros. Su sanación no es fruto de su propia súplica, sino de la intercesión del centurión. Este detalle nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra responsabilidad hacia quienes están a nuestro alrededor. ¿Intercedemos con fe y humildad por quienes necesitan consuelo, sanación o esperanza? ¿Reconocemos que nuestra fe puede ser un instrumento para que otros experimenten la misericordia de Dios? La admiración de Jesús hacia el centurión no solo exalta su fe, sino que también evidencia la tristeza por la falta de fe entre quienes deberían tenerla más arraigada. Este contraste nos desafía a examinar nuestra relación con Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a su presencia que hemos perdido la capacidad de asombro. Nos hemos encerrado en una práctica rutinaria de nuestra fe, olvidando que está llamada a ser viva, confiada y activa. La invitación de Jesús a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos es una imagen que nos llena de esperanza. Nos recuerda que nuestra verdadera patria está en el cielo y que estamos llamados a participar en la comunión con Dios y con todos los santos. Este banquete celestial es el destino final de nuestra peregrinación terrenal, pero no se alcanza por mérito propio, sino por la gracia divina que nos transforma y nos capacita para vivir como ciudadanos de su reino. Este episodio nos invita a contemplar nuestra propia fe. La confianza del centurión desafía nuestra tendencia a depender más de lo que vemos que de lo que creemos. Nos llama a recordar que la fe no es solo una aceptación intelectual de las verdades divinas, sino una entrega total que confía en el poder y la bondad de Dios, aun cuando no entendamos sus caminos. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe. A veces nos encontramos en medio de la enfermedad, el sufrimiento o la incertidumbre, y dudamos si Dios realmente escucha nuestras súplicas. Este encuentro entre Jesús y el centurión nos anima a confiar en que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos y que su palabra es poderosa para sanar, restaurar y traer vida nueva. El centurión nos muestra que la verdadera fe no necesita de grandes discursos ni de actos heroicos, sino de una actitud de confianza humilde. Su ejemplo nos anima a abandonar nuestras seguridades humanas y a depositar toda nuestra esperanza en aquel que tiene el poder de transformar nuestras vidas con una sola palabra. Que este mensaje nos inspire a vivir con fe genuina, a interceder por quienes necesitan la gracia de Dios y a abrir nuestro corazón para recibir su palabra con humildad y confianza. Al igual que el centurión, que podamos reconocer nuestra indignidad, pero también la grandeza de la misericordia divina que no excluye a nadie. Que la luz de la fe, vivida con humildad y confianza, guíe nuestros pasos hacia el reino de los cielos, donde un día participaremos del banquete eterno junto a todos los que han creído en el poder salvador de Dios. Sigamos, entonces, este camino con esperanza, sabiendo que el Señor siempre escucha nuestras súplicas y actúa con amor infinito. Amén.